Hola, mi nombre es Sandy Solís Weimar, del paralelo 2 de 9, y hoy vamos a reconstruir la tabla de distribución de frecuencias. Bien, para empezar, debemos observar los datos que tenemos. Y como se puede ver, tenemos el límite inferior sub 4, que es igual a 36, la marca de clase sub 2, que es igual a 21, y la frecuencia absoluta acumulada, que es igual a 27, donde también tenemos la frecuencia relativa acumulada, todos los datos. También tenemos la amplitud, que es igual a 10, también sabiendo que n es igual a 30. Primero, hallaremos los datos faltantes del intervalo de clase, el límite inferior y el límite superior. Lo haremos utilizando las fórmulas de los límites y de la marca de clase, lo cual es el límite superior es igual al límite inferior más la amplitud, despejando el límite inferior, que llegaría a ser igual a límite superior menos la amplitud. Reemplazando los datos, el límite inferior sub 1 es igual a 36 menos 3 por la amplitud. Aquel 3 que observan es la distancia que estamos tomando para llegar al resultado que queremos, lo cual sería 36 menos 3 por la amplitud, que sería 10. Eso nos daría 6. Entonces el límite inferior sub 1 llegaría a ser 6. Y para hallar el límite superior sub 1 sería igual a 36 menos 2 por la amplitud, que sería 10, y eso nos daría 16. Ya tenemos el límite inferior sub 1 y el límite superior sub 2. Para hallar el límite inferior sub 2 es igual a 36 menos 2 por la amplitud, que es igual a 16. Y anotamos. El límite superior sub 2 es igual a 36 menos la amplitud, que sería igual a 26. Como se puede observar, el límite superior inferior es similar al límite inferior sub 2. Y si llegan a resolver el límite inferior sub 3, que llegaría a ser 36 menos la amplitud, nos llegaría a dar 26 de igual manera como el límite superior sub 2. Eso nos da a entender que el límite superior sub 3 llegaría a ser 36, ya que el límite inferior sub 4 lo es. Ahora, para hallar el límite inferior sub 5, se utilizaría la misma fórmula, pero simplemente cambiando el signo menos por el más, que llegaría a ser el límite inferior sub 5 es igual a 36 más la amplitud, que eso nos llegaría a dar 46. De igual manera, el límite superior sub 4 es igual a 36 más la amplitud, que de igual manera nos daría 46. Y así sucesivamente iríamos resolviendo y consecutivamente nos saldría el valor máximo, que es 76. Como ya tenemos los datos de intervalos de clase, pues vamos a hallar los valores de la columna de marca de clase. Los realizaremos utilizando la fórmula de marca de clase, que llegaría a ser: marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior sobre 2, lo cual reemplazando nos daría: marca de clase es igual a 6 más 16 entre 2, que nos daría 22 entre 2, 11.
Y para hallar la marca de clase sub 2 es la misma operación, 16 más 26, lo cual nos daría 42 entre 2, nos llegaría a dar 21. Y así consecutivamente iríamos sacando los resultados. Aquí nos saldría 31, en la marca de clase sub 4 nos saldría 41, en la marca de clase sub 5, 51, en la siguiente 61 y al final 71. Para hallar los datos de la columna de la frecuencia absoluta acumulada, haremos uso de la fórmula de la frecuencia relativa. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta sobre n. De igual manera que la frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia absoluta acumulada sobre n, despejando la frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia relativa acumulada por n. Despejamos la n y nos quedaría n es igual a la frecuencia absoluta acumulada sobre la frecuencia relativa acumulada. Como ya tenemos el dato de la frecuencia absoluta acumulada sub 3, que es 27, y la frecuencia relativa acumulada sub 3, pues la reemplazamos y nos llegaría a dar 30. Y para hallar la frecuencia absoluta acumulada sub 1, debemos igualar a la frecuencia relativa acumulada por n, quien llegaría a ser 0,33 por 30, que nos llegaría a dar la frecuencia absoluta acumulada como 10. Para hallar la frecuencia absoluta acumulada sub 2 es igual a la frecuencia relativa acumulada sub 2 por n, que llegaría a ser 0,63 por 30, que nos llegaría a dar 19. Y así consecutivamente iríamos obteniendo los resultados que corresponden hasta llegar a 30. Con eso podemos confirmar que los cálculos están siendo correctamente ejecutados porque llegan a coincidir con n que es igual a 30. Y bueno, para hallar los datos de la columna de la frecuencia absoluta, haremos uso de la fórmula de las fórmulas de la frecuencia absoluta acumulada, lo cual sería la frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta. Entonces copiamos el mismo dato, que llegaría a ser 10. Para hallar la frecuencia absoluta, llegaríamos a restar la frecuencia absoluta acumulada sub 1 por la frecuencia absoluta acumulada sub 2, que nos llegaría a dar 9. Y para hallar la frecuencia absoluta, debemos restar la frecuencia absoluta acumulada sub 3 menos la frecuencia absoluta acumulada sub 2, que sería 27 menos 19, nos llegaría a dar 8. Entonces anotamos. Y así sucesivamente resolviendo, y una vez concluyendo con la resta de las frecuencias absolutas acumuladas, sumamos la frecuencia absoluta, donde nos llegaría a dar 30 y coincide.
Y bueno, para obtener el último recuadro, que sería la frecuencia relativa, pues para hallar los datos de la columna haremos uso de la fórmula de la frecuencia relativa, que sería la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta sobre n. Reemplazando los datos, llegaría a ser 10 sobre 30, que nos daría 0,33. Para hallar la frecuencia relativa sub 2, tenemos que dividir la frecuencia absoluta sub 2 por n, que llegaría a ser 9 divididos entre 30, nos llegaría a dar 0,3, y así sucesivamente hasta obtener todos los resultados. Una vez concluido toda la operación, debemos sumar todos los datos de la frecuencia relativa y comprobar si nos da 1. Como pueden observar, la frecuencia relativa coincide con la frecuencia relativa acumulada, y eso nos da a entender que los cálculos están correctamente resueltos. Y bueno, así es como se llegaría a completar o reconstruir una tabla de distribución de frecuencias. Espero que el video